Se estrena esta semana en Montevideo y en el interior del país la película Nieves florecida en astros. Este es el primer estreno uruguayo del año y para hablar de eso invitamos a su directora Sergio de León a conversar con nosotros. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Sos el que rompe el hielo del año, te digo. Mirá que venimos esperando los estrenos y en cine el tuyo es el primero. Sí, bueno, eso me enteré cuando nos pusimos a ver que la fecha, que iba a ser el primer estreno de película nacional del año. Sí, está buenísimo. Sí, es buenísimo. Bueno, la película se llama Nieves florecida en astros. Tiene un nombre muy particular, incluso difícil de recordar. Y Nieves existe, Nieves Silveira. ¿Quién es ella? Contable a la gente que no vio la película todavía. Bueno, Nieves es mi vecina. Para mí es mi vecina, que va a cumplir 92 años. Vivimos juntos ahí, balcón con balcón, hace más de 15 años, casi 18 años ya. Y bueno, es una vecina que yo fui descubriendo con el pasar del tiempo, pero que en la pandemia, quedamos encerrados, ella en su casa y yo en la mía, pasamos a convivir a diario en esa conexión que hay ahí entre los balcones. Y la verdad es que ahí fue que realmente la descubrí, ¿no? Yo sabía que Nieves era una artista plástica, que veía muy poco, que había pintado toda su vida y que a medida que se iba quedando sin ver, rompió todo lo que pintó. Y con los destrozos de eso, empezó a trabajar collages, porque es como ella ve en manchas. Está buenísimo toda esa parte, tiene algo muy, muy creativo. Ella como el arte plástico, de hecho, ella es discípula, fue alumna de Gurvich, ¿no? Exacto. Ella siempre me aclara y me dice, yo fui más amiga de Gurvich que alumna. Igual ser amiga de Gurvich es un montón. Es un montón, pero también fue alumna. Lo que pasa es que en el vínculo pesaba más el ser amigas, amigos. Y ella pertenece a una generación que conoció a todos los alumnos del Taller Torres, por ejemplo. Claro. Entonces es media como, tiene esa cosa media cápsula, esas personas grandes son como una cápsula del tiempo que vivas, ¿no? Claro. Y ellos pueden ir a activar esos, a estos personajes como Gurvich. Ella me habla de Gurvich como me habla de un amigo común y corriente. Bueno, para mí era esa vecina, pero cuando pasamos a convivir en pandemia, eso, te digo, como que se intensificó mucho. Claro, aparte vos la ayudabas, hay una diferencia de edad enorme. ¿Y en qué momento decidiste prender la cámara? Sí, nos ayudábamos mutuamente, porque la verdad que nos bancamos la cabeza uno al otro en la pandemia. No porque ella tenga 90 años y yo sea más joven, a mí me ayudó mucho ella para sostener la pandemia y tuvo que ver con eso. Dije, yo la forma de relacionarme con ella va a ser filmándola también. Porque me empezó a contar cosas, todo lo que decía era como que levantaba imágenes. Yo dije, bueno, te voy a empezar a filmar. Y ella me dijo, dale. Yo filmo mucho con el celular, estoy filmando todo el tiempo. Y en pandemia, al quedarme encerrado ahí, a la única persona que tenía para filmar era ella. Claro. Se lo propuse, ella me dijo que sí. De hecho, también ella agarra la cámara y filma. Es divino ese momento. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, acá hay una película, que es una diferencia entre que filmarla y decir, bueno, acá está pasando algo que amerita convertirlo en película? Sí, hubo un momento muy inconsciente que era de filmarla, que eso estuvo buenísimo de no saber que ese material iba a ser para una película. Claro. Porque para mí tiene una espontaneidad y un desprejuicio, la forma, que cuando vos sos consciente de que eso va a ser una película, capaz que estás... Sí, estás más preocupado por poner un trípode, por mejorar ciertas cosas formales. Esto tiene algo, muy, muy espontáneo y hasta experimental por momentos. Sí, la película yo creo que es experimental en la forma, pero también tiene como un relato, hay una narrativa en la película que a mí me interesaba como tratar de construirla desde lo emocional, que fue ahí donde se hizo la película consciente, en el montaje, digamos. Porque la primera película que existió fueron 30 minutos que editamos con Maggie Esquinca, que es la montajista de la película, para su cumpleaños 90. Yo una vez que había filmado y tenía tanto de ella, yo dije, bueno, con esto voy a hacer una peliculita para regalársela cuando ella cumpla 90 años. Qué bueno. Y ella festejó su cumpleaños 90 con unas amigas y yo caí al postre con la película, un proyector y un parlante. Y ahí vimos la película y yo fue la primera vez que vi la película a través de los ojos de otros, digamos.
Después lo vio Marta García del Doc Montevideo, que se había enterado que yo había filmado esto y estaba buscando películas para la semana del documental del Doc Montevideo. Y yo creo que Marta, Marta es como el artífice de que esto se haya convertido en una película Ajá. para el público. Ella es programadora de la semana del documental. Sí. Y me dijo, hay una película acá, confía que sí, terminala y la volvemos a ver y la programamos eventualmente para el Doc Montevideo y así fue. ¿Y qué decía Nieves en todo ese proceso de que había una película sobre ella? ¿Desde el primer momento fue natural que prendieras la cámara? Sí, porque era un celular también. Claro. La cámara está hecha con un celular. Yo digo que esta película no se podría haber hecho si no fuera por la pandemia y por el celular. Claro. La pandemia es como... nos pone en ese dispositivo tan caprichoso de que yo solamente la pueda filmar de una forma ella, Claro. prácticamente. Y entonces desde ahí, ¿cómo hacer para que eso se vuelva diferente y tenga distintos momentos? Si no hubiese sido por la pandemia, yo no hubiese estado en ese encuentro con ella ahí. Y si no hubiese sido por el celular, ella no se hubiese dejado filmar. Es probable. Porque el celular no rompe la intimidad ni rompe la espontaneidad, que para mí es como un valor ahí de la película, ¿no? Como que es fresca por eso también, porque nunca hay ningún intento de construir nada, sino de registrar, ¿no? Sí, algo muy casero. Que forma parte de ya una categoría, ¿no? Desde el encierro de la pandemia se generaron un montón de productos audiovisuales que venían desde ahí y que hablaban de lo que nos estaba pasando, y este es uno de ellos. Sí, yo creo que es una película hecha en pandemia que no trata sobre la pandemia. Claro. La pandemia es como lo que nos obliga a estar de esa manera ahí y justifica que yo la filme, como te decía, en este formato y de esta forma. Pero no es de la pandemia, la película trabaja la realidad, pero yo creo que a mí me interesaba después cuando se volvió consciente en el montaje de la peli, como que fuera más expresiva y no que sea un documental realista, sino que era un documental como expresionista en cuanto a que la cámara se vuelva como con intención, ¿no? Y el montaje que tenga la intención de esto de ir mezclando cosas, ¿no? Sí, y además esto de expresionismo, las distintas expresiones y las ideas casi que sueltas. Hay una idea sobre adornar la vida que no voy a decir mucho, pero yo me la voy a quedar para siempre, así que me parece un súper mérito. Y sale de tu protagonista, de Nieves. Sí, yo creo que Nieve hace como un regalo en la película para los espectadores, que es traer este concepto de adornar la vida. De hecho, la película se llama Nieve florecida en astros, adornar la vida para resistir. Ella me hablaba mucho de que a veces no disfrutaba de la vida y que necesitaba como adornarla, ¿no? Para resistir la vejez, la soledad, la ceguera. Pero también era algo que una expareja le había dicho. Exacto. Ella disfrutaba mucho de vivir y él decía, bueno, yo no tanto, pero yo la vida la adorno. Exacto. Y me parece un concepto fantástico. Bueno, si te parece, vamos a compartir un adelanto de esta película que se estrenó esta semana en Montevideo y en el interior y seguimos conversando. Bandera noruega. ¿Qué es un barco de contenedores? Ahí está entrando, ¿lo ves, no? Míralo vos con los binoculares. Sí, lo veo. ¡Ah! ¡Lo vi! ¡Lo vi! Claro, con un solo ojo, pero no importa. Lo estoy viendo. Veo un barco grande, que no sé si está acá o dónde está, no sé. ¿Cómo no va a estar acá? Está ahí, bueno, y después atrás, pero atrás un montón de barcos. Pero un montón de barcos veo. Esos son los que están encallados en la bahía. Ah, y allá abajo aparece uno. Ah, está apareciendo. Claro.
Esa es Nieves y estábamos viendo un adelanto de Nieves florecida en astros, la nueva película de Sergio de León. Con él estamos conversando. Hay algo interesante en el diseño de sonido de la película, que tiene una música y unos sonidos que incorporan tanto cantos de ella como sonidos de copas que ella golpea y que tienen su musicalidad. Hay algo muy interesante, el diseño de sonido a cargo de Jafalián. Sí, la verdad que el trabajo de Jafalián ahí de Jaffa, increíble, como siempre. Hay un sonido directo que es del celular. Increíblemente nos sorprendió mucho la calidad que tenía. Sí, a mí también. Y después, esto que decíamos de lo expresionista, no solamente está en la imagen, sino que también lo buscamos por el lado del sonido. Hay como ingredientes ahí que se fueron metiendo en la película muy casualmente, como esos accidentes felices, digamos, que fue, por ejemplo, yo qué sé, unas garrafas que pasan, Sí. y a partir del sonido de las garrafas, que es como este Del tema camión que lo reparte, esta canción que conocemos. de Beethoven, Sí. y bueno, yo lo grabé y un día le puse auriculares a Nieves de esto y le pedí que lo tarareara y que ella filmara. Y después eso se fue mezclando con un día que ella trae como unos tubos y empieza como a cantar y a hacer sonidos por ahí, y yo la acompaño con los cubiertos y los platos y los vasos, y todo eso, ese diseño de sonido lo fue como, es como una trenza que por momentos se arma de todos esos sonidos. Después está la música de Fabini. Al final hay un tema, el triste número 2 de Fabini, que para mí, bueno, entra en la película ahí. Lo grabamos con Luciano Superviel y lo ejecutó Federico Araujo, de Otros Indios, que es hermoso. Él tocó al ritmo de lo que Nieves decía. Entonces hay como un contrapunto entre lo que Nieves va diciendo y este tema de Fabini, que va entrando, tocado por Federico, como decía Araujo, y grabado por Luciano. Y eso es como una sutileza que por eso está bueno ir al cine a verlo y a escucharlo, porque Sí. hay una cosa delicada en el sonido que bueno, me gusta como que lo traigas porque sí, porque estuvo Sí, claro, trabajado. hay como una musicalidad que sale de todo lo que pasaba ahí también desde ese encierro. Y obviamente te colabora mucho la apertura de ella a la creatividad, ¿no? Y a eso, a colgarse. Después lo mismo que hace con las imágenes, con sus fotos. Es una persona muy creativa. Sí, ella es muy Con una creativa. imaginación que favorece mucho la película. Sí, y esos collages, que aprovecho que el día 21 de marzo en el Museo Gurvich van a exhibir la película, tomando a la película por el mes de la mujer, y se van a exhibir, se va a exhibir la obra de Nieves ahí. Qué bueno. Y esos collages, también a mí después Están en el buenísimos los collages. Están buenísimos, sí, sí, no, increíbles. Y y el collage es muy inspirador para el montaje también, porque la película es un collage. Tal cual. En forma. Entonces ahí hay algo como que se vuelve más unívoco también con eso. Claro, cuando recién empieza, yo creo que el espectador más desprevenido puede decir, bueno, ¿por dónde va esto? Pero es tal cual eso, te vas dejando llevar como por un collage y hay una frase al final que dice vivir poéticamente, que me parece que termina como resumiendo todo. ¿Puede ser que estás trabajando en una ficción? Sí, estamos tratando de Venís de 2 documentales, La intención del colibrí y ahora Nieves. ¿Estás trabajando en una ficción? En ese momento que yo empecé a filmar a Nieves en la pandemia, quedamos encerrados, y la verdad que a mí la pandemia también me puso a escribir este guión. Y bueno, ahí lo estamos levantando con Mica Solé de Cordon Films, tratando de, bueno, financiarlo. Una ficción es mucho más engorroso de hacer. Por eso el documental es como una cosa hermosa. Y por eso también hay mucho más documentales que ficciones. Sí, en Uruguay hay muchos documentales. Y pasando También cosas muy nos interesa lindas documentar un montón, ¿no? Nos interesa documentar, y pensaba cómo nos interesa documentar a nuestras personas mayores. Tu película entra dentro de un montón que hay. Sí. Está Bosco, está Delia, por nombrar 2 del año pasado, Exacto. que tienen como protagonistas a personas mayores. Y este año se van a estrenar otras películas, como yo qué sé, Ese soplo, Sí. que es sobre una persona mayor también. De Vale Baraco, exacto, Vale del Baraco. Abuelo, que es un encanto de película. Ida, sobre Ida Vitale, Es verdad. que tiene los jóvenes 95 años. Después Alcira, que es una película que rescata a una poetisa
Que es la tía de Agustín Fernández, sí, Gabart, el Alcira director. Siust. Me encanta este rescate de poetisas, de que se rescate esa poetisa como Alcira, bueno, Ida, pero también me gusta que en esta película Nieves trae, por eso Nieves florecida en astros, lo de florecida en astros es de una poeta, Sí, de Luisina Luisi. Luisina Luisi, que está totalmente olvidada, yo no la conocía, y a partir de esto la empecé a leer y digo, ¿por qué no se conoce a Luisa Luisi? Así que es como que en la película se metió Luisa Luisi, se metió Fabini, se metió Alicia en el País de las Maravillas, fueron metiendo cosas que son como componentes que después operan ahí a modo de collage, como te decía. Divino. Bueno, les recomendamos que lo vean y que la vean en el cine. Está en Cinemateca en Montevideo, pero en el interior se va a estrenar también en Salto, Paysandú, Fray Ventos, Mercedes, Dolores, Carmelo, Canelones, Piriápolis, Maldonado y La Paloma, Nieve Florecida en Astros. Entonces, Sergio de León, muchísimas gracias por haber estado acá y felicitaciones por la película también. Bueno, gracias Ale por la invitación. Bueno, nos vamos nosotros a una pausa. A la vuelta, entre otras cosas, la escena elegida de hoy. Ya volvemos.